Ya, ahora sí, buenos días a los presentes, a los que están en su casa. Vale, gracias. Ya, hoy día vamos a estar entonces viendo, como dice acá, álgebra de límites. ¿Se acuerdan que la clase pasada empezamos, bueno, la clase pasada antes del taller, estábamos viendo límites, ¿ya? Eh, pero sí, siempre fue desde un lado, eh, siempre fue desde un lado geométrico, ¿sí? Como entender qué pasaba en el eje X, ¿cierto? Cuando el X tendía a A, qué pasaba a partir de eso con el eje, en el eje Y, con el f de X, ¿cierto? Al final siempre lo que hay que tener en cuenta es eso, que el X se mueve en el eje X, obviamente, y el resultado del límite es como en el eje Y, ¿cierto? El f de X tiende a una cierta altura L. Ya, entonces ahora vamos a ver álgebra de límites, que ya es pensando en calcular, y teorema del sándwich, que también sirve para calcular. Ya, entonces tenemos dos objetivos. El primero, conocer, primero obviamente, el teorema, y aplicar álgebra de límites para el cálculo de límites. ¿Ya? Y después lo mismo, pero conocer y aplicar el teorema de acotamiento, que en verdad el teorema que el teorema real se llama teorema de acotamiento. Lo que pasa es que es como muy popular que la gente le diga teorema del sándwich, ¿ya? Que cuando por ahí escuchen teorema del sándwich se refieren al teorema del acotamiento. También se llama teorema del emparedado a veces, los que le gustan más todo en español. Ya, entonces, eh, trabajando con la definición de límites, ¿se acuerdan de esa definición bien fea que decía para todo epsilon mayor que cero, existía un delta mayor que cero, etcétera? A partir de ese teorema, uno puede empezar a demostrar, o sea, perdón, esa es la definición de límite. A partir de esa definición, uno puede empezar a demostrar varios límites de ciertas funciones, ¿sí? De funciones que, de hecho, generalmente uno se hace como un banco de límites conocidos para poder calcular otros, ¿sí? Aquí van a estar las funciones que uno más comúnmente usa, ¿ya? Primer límite, ahí está. Aquí el número A es una constante, es para donde tiende el X. ¿Ya? El X está tendiendo a. Y el número C es otra constante. Entonces, cuando ustedes calculen el límite de un número constante C, o sea que aquí en este caso la función es constante C, ¿ya? El resultado de ese límite va a ser la misma constante, ¿sí? Eso se puede demostrar a través de la definición de epsilon delta. Sin embargo, igual se puede como pensar un poco qué es lo que está pasando de manera gráfica, como la función f de x es constante c, o sea, es plana, todo el rato vale c. Yo en el eje x, si me acerco al a, la función se acerca al c, no se acerca para ninguna otra parte, si no puede. ¿Ya? Entonces, da lo mismo para dónde tiende el x, como la función es constante, el límite, cuando el x tienda a cualquier número a, siempre va a ser el mismo c. ¿Sí? Porque la función no puede valer otra cosa. Así que en particular el límite también. Incluso si la función no estuviese definida en el A, como aquí la función es constante, siempre que esté definida vale C, entonces aquí el límite igual es C. Ya, ese es un primer límite conocido. El límite de una constante es la misma constante. Esto en términos prácticos uno mira su función y si la función, bueno, en esa parte no tiene ningún X, entonces simplemente es el mismo número sin X, ¿cierto? Segundo límite, también se puede demostrar a partir de la definición. Aquí la función f de x es f de x igual a ¿cuánto? Para este caso. ¿Quién es la f de x ahí? ¿La logran divisar o no la logran divisar? No digo así como si conozcan el gráfico, nada, pero ¿cuál es la f de x ahí? No.
La A es el resultado del límite. Bueno, en verdad aquí la A está jugando dos papeles. Está jugando como tendencia del X, ¿cierto? Y al mismo tiempo el resultado del límite. Aquí la función, la f de x igual x, ¿sí? Es la función que tiene, es una función lineal, que tiene pendiente 1 y coeficiente de posición 0. ¿Sí? Pasa por el 0, 0 y sube con pendiente 1. ¿Sí? Esa es la f de x. F de x igual x. ¿Ya? Bueno, la función f de x igual x es la diagonal, ¿cierto? Es como la diagonal perfecta que tiene ángulo de 45 grados respecto al eje x. ¿Y qué gracia tiene esta función, la f de x igual x? Que cuando yo le evalúe el 1, me da 1. Cuando le evalúe el 2, me da 2. Cuando le evalúe el 3, me da 3. Cuando le evalúe el 4, me da 4. O sea, como que a cada x le asocia el mismo x. ¿Sí? Y en particular, cuando yo calculo el límite de x tendiendo a, o sea, si en el eje x el x se va acercando al número a, en el eje y, la función también se va a ir acercando al número a. ¿Ya? Pero es netamente por el comportamiento de esta función en particular. ¿Sí? De hecho, en este caso, porque después mucha gente se mecaniza, solo que esas mecanizaciones son peligrosas porque de repente pueden conducir a errores, pero en este caso no, que en el fondo como el x tiende a, muchas veces el resultado de ese límite es como simplemente reemplazar el x por el valor a donde está tendiendo. En este caso, si yo el x está tendiendo a, entonces si yo dentro de la función, que es la función f de x igual x, reemplazo el x por a, el resultado es a. ¿Sí? Aquí no habría problema con eso. Pero yo no recomiendo eso porque no siempre funciona. Segundo o tercer límite, esa es la función cuadrática, f de x igual x cuadrado. ¿Sí? Ya sabemos que es una parábola, etc. Entonces, el límite de la función x cuadrado cuando x se acerca al número a es simplemente a cuadrado. ¿Ya? Aquí también funciona esa mecanización de pensar que si mi función es x cuadrado y el x tiende a, eso va a ser simplemente reemplazar el x por a y eso es a cuadrado. ¿Sí? Generalmente eso no funciona si es que hay alguna indeterminación. Si es que no hay indeterminaciones, generalmente eso sí va a funcionar bien. ¿Ya? Entonces el límite de la función x cuadrado es a cuadrado, cuando el x se acerca al a. ¿Ya? Dígame. Sí, eso lo Entonces, cuando, o sea, por lo que he entendido, cuando queremos pasar el límite de una función, tenemos que ocupar, por ejemplo, ahí en la tercera es f de x es igual a x cuadrado, ¿o no? Entonces, como el f de x igual al límite o sea, a lo que buscamos el límite, ¿o no? En el caso del x cuadrado es como, no sé si responderé 100% su duda, pero en el caso 3 ya, el f de x es x cuadrado. Esa es la función, ¿ya? Entonces, el x está tendiendo a a. Por lo tanto, en este caso en particular, para calcular ese límite, me sirve tomar el a y reemplazarlo por el x. Entonces me va a dar que f de a es a cuadrado y ese es el resultado del límite, a cuadrado, ¿ya? Pero eso es lo que no siempre resulta. ¿Sí? Va a depender si es que hay alguna indeterminación. En este caso no hay, así que funciona. A lo que me refiero, pensemos en un ejemplo quizás más práctico. Eso mismo, pero el límite de x cuadrado cuando el x se acerca a 3. ¿Sí? El límite de x cuadrado cuando x se acerca a 3. ¿Cuánto va a ser? Según eso. ¿Mm? 9, ¿cierto? Debiese ser 9. ¿Sí? La función x cuadrado, cuando el x se acerca a 3, se va acercando a 9. ¿Sí? En particular en esta función, cuando el x llega a 3, que es distinto que acercarse a 3, también vale 9. ¿Sí? Por eso coincide evaluar la función en el 3, simplemente. Pero eso es lo que no siempre coincide y hay que tener cuidado. Pero sí, aquí funciona. ¿Ya? De hecho, estoy poniendo casos donde eso sí funciona. Aquí también funciona.
Ya, el límite de la raíz de x. Mi f de x ahora es la raíz. El límite de la raíz de x, cuando x se acerca a el número a, es la raíz de a. ¿Alguna restricción que hay que ponerle a la a? O puede ser cualquiera. Que sea positivo o cero. ¿Sí? Para que la raíz no sea indeterminada. ¿Ya? Ahí, de hecho, debería agregar eso al lado. El a tiene que ser positivo para esta en particular. ¿Ya? Siguiente límite de 1 partido por x, cuando x tiende a A, es 1 partido por a. Siempre y cuando el a no sea 0, por supuesto. Aquí sí está escrita la restricción que tiene ese caso. ¿Ya? Así que bueno, estas son algunas, no sé si hay alguna más, no, esas son. Esas son algunas que son como bien básicas y que nos van a aparecer constantemente, así que me parece importante dejarlas como un banco de límites conocidos. Entonces, si nos aparece alguna de estas, ya sabemos cuánto vale y eso nos puede servir para calcular otros que sean más complicados. Ya, y bueno, como dice arribita, todas estas se pueden demostrar usando la definición esa epsilon delta, que es la definición formal de límite. Ya todas funcionan, todas son verdad por eso. ¿Sí? Así que nosotros las vamos a usar nomás, no es que tengan que demostrarlas, sino que usarlas para calcular otros. ¿Ya? Entonces, tenemos un pequeño banco de funciones y ahora vamos a ver un teorema que en el fondo nos va a decir cuándo, no sé, pues si tenemos una suma de estas funciones, si tenemos un producto de estas funciones o una división de estas funciones y queremos calcularle el límite a esa función nueva, entonces, ¿qué ocurre? O sea, ¿qué propiedades se cumplen cuando hay operaciones entre funciones? ¿Ya? Así que el teorema de álgebra de límites es el siguiente. Pensemos en dos funciones. Tenemos una función f y una función g. ¿Ya? La función f, cuando uno le calcula el límite, cuando x tiende a A, es un cierto valor L1. ¿Ya? Entonces la f de x se acerca a L1 y la g de x, su límite es L2. Así que la g se acerca a L2. Fíjense que en ambos límites el x se acerca a un cierto número a. ¿Sí? Generalmente le estamos llamando a al número al cual se acerca el x. ¿Ya? Entonces tenemos dos funciones, una f y una g. La f se acerca a L1, su límite es L1, y la g se acerca a L2. ¿Ya? Ambos cuando x tiende a un cierto número a. ¿Ya? Donde, bueno, obviamente L1 y L2 son números reales. El número c va a aparecer en las propiedades, que también es un número real, y el a es donde tiende el x, como siempre. ¿Ya? Entonces, teniendo esas cosas, se cumple lo siguiente. Primero, el límite de la suma de dos funciones. ¿Sí? Este teorema es como el de las propiedades que uno espera que se cumplan. Pero bueno, siempre hay que establecerlo, porque a veces las cosas no se cumplen como uno espera. Pero aquí, esta primera propiedad sí. O sea, si yo tengo el límite de una suma de dos funciones, eso va a ser igual al límite de la primera función más el límite de la segunda función. ¿Ya? Y eso ocurre ya sea que hay una suma o una resta. Entonces, si tengo... Bueno, a veces uno dice que el límite separa la suma, porque separa en dos, digamos. Tenemos el límite de f más g, y eso es igual al límite de f más el límite de g, ambos por separados. O sea, es sumar L1 con L2. Y eso ocurre también cuando es una resta. ¿Ya? Entonces ahí uno puede armar, con esto ya puede ir armando como funciones más complicadas. Por ejemplo, ahora podría calcularle el límite, como ya me sé el límite de x cuadrado, y también ya me sé el límite de x,
Ahora con esto yo podría armar el límite de x cuadrado más x, porque el límite de x cuadrado más x, siguiendo esta propiedad, sería el límite de x cuadrado más, por separado, el límite de x. ¿Ya? Siempre y cuando el x tienda al mismo a, por supuesto. O si no, en verdad ninguna de estas se va a cumplir si es que los x no tienden al mismo a. ¿Ya? Segunda propiedad. Si nosotros tenemos un número constante, que es c, que está multiplicando a mi función, entonces esa constante c se puede sacar del límite. Sale multiplicando. Lo que esté multiplicando a la función sale del límite multiplicando. Es decir, c por L1 sería el nuevo límite. ¿Ya? Eso sería, bueno, uno dice que el límite saca las constantes. Si tenemos, no sé, 3 por x, tengo el límite de 3 por x cuadrado, el 3 sale, y multiplico el límite, o sea, y calculo el límite de x cuadrado, y después al final lo multiplico por 3. ¿Ya? En el fondo las constantes no son un problema, porque uno las puede sacar multiplicando nomás, y me dedico a calcular el límite de la f de x solita, y después el resultado de ese límite lo multiplico por el c. ¿Ya? Tercera propiedad, lo mismo con el producto. ¿Ya? Este sí hay que tenerle un poco más de cuidado. Porque aquí podría pasar que por separado L1 y L2 no tengan ningún problema, pero al multiplicarse puede haber algún problema de indeterminación. Ya, esto es cierto siempre y cuando el límite de f de x y el límite de g de x tienen que existir, tiene que ser un valor numérico real. Ya, si es que, porque acuérdense que a veces los límites no existían. ¿Se acuerdan que a veces simplemente no convergía la cosa? Entonces ahí, bueno, es ocupar. Lo que pasa es que a veces el límite como que uno no se da cuenta que no existe y lo trabaja pensando como que sí existiera, y usar esta propiedad en esos casos nos podría conducir a mentiras. ¿Sí? Entonces, para que esta igualdad funcione, eh, tienen que existir ambos límites por separado. ¿Sí? O sea, uno tiene que verificar eso primero. No sé, por ejemplo, piensen que la f de x es x, ¿ya? Y piensen que la g es 1 partido por x, ¿ya? Y el x tiende a 0, por ejemplo. Entonces, claro, yo le voy a calcular, o sea, si hago el producto, piensen que f de x es x y que la g es 1 partido por x, ¿sí? Entonces, cuando yo haga f por g, eso me va a dar 1, porque es x por 1 partido por x. Entonces, el límite de la izquierda me va a dar 1 por el lado izquierdo. Sin embargo, el límite de la g de x por separado, el límite de 1 partido por x, cuando el x tiende a 0 no existe. Entonces, ahí me va a dar que 1 es igual a algo que no existe. Entonces ahí uno tiene que tener cuidado, tiene que fijarse que el límite de la f exista por separado, solito, digamos. El límite de la g exista por separado, solito. Y ahí yo puedo decir que esas tres cosas son iguales. Esa igualdad se va a cumplir. ¿Ya? Siguiente límite, y este también tiene la misma restricción. El límite de la división es la división de los límites, siempre y cuando el de abajo no sea 0. Ya, la división genera el mismo problema, porque podría existir, no, de hecho aquí es un poco más complicado, porque aquí podría existir el de arriba, por separado podría existir el de abajo, el de arriba podría ser 1, el de abajo podría ser 0. Y bueno, en ese caso no puedo usar esta igualdad porque el denominador se está haciendo 0.
Así que para usar la división, bueno, como siempre la división en verdad, pues la división siempre da problemas cuando el denominador es cero. Así que si les pasa eso, probablemente hay que hacer otra cosa, irse por otro camino, etcétera. Ya, y el último, que este yo creo que es el que tiene más restricciones, es cuando tienen una función f elevada a una función g. ¿Ya? Entonces, si el límite de la f y el límite de la g existen por separado, eso entonces va a ser igual a el límite de la función de abajo elevada al límite de la función de arriba. Es decir, va a ser L1 elevado a L2. ¿Ya? Hasta ahí es súper lógico, ¿cierto? Porque tenemos el límite de f elevado a g, entonces eso es el límite de la f elevado al límite de la g. Y eso es L1 elevado a L2. Ya, aquí, como para agregar una pura expresión que, digamos, incorpore todas las restricciones, puse que para L1 perteneciente a R, fíjense ahí al final, para L1 perteneciente a R. Aquí también es importante eso, ya, porque la f de x podría tener como resultado del límite un negativo, ¿ya? Piensen que el L1 les dio menos 1, ¿sí? El límite de f de x fue menos 1. Ya con ese no hay problema. Después calcularon el de la g y el de la g les dio un medio. ¿Ya? Entonces, según esto, el límite de f elevado a g debiese ser menos 1 elevado a un medio. ¿Y pasa algo o no pasa algo con eso? ¿Qué pasa con el menos 1 elevado a un medio? Es una raíz negativa, ¿sí o no? Menos 1 elevado a un medio es lo mismo que la raíz cuadrada de menos 1. ¿Ya? Entonces, a pesar de que el f de x tenía un límite clarito que era menos 1, y la g de x tenía un límite clarito que era un medio, yo no puedo usar esta igualdad, pues no puedo decir que el límite de eso es menos 1 elevado a un medio, porque menos 1 elevado a un medio no es un número real, ¿cierto? Así que por eso se agrega la restricción final esa de que esto lo van a usar siempre y cuando el L1 elevado a L2 pertenezca a R. ¿Ya? En todo caso, no es como que tengan que estar así con el teorema ahí al lado para hacer los cálculos. Uno va calculando y cuando pasan cosas raras, puede ir a mirar el teorema y bueno, darse cuenta de que quizás en algún paso, sin darse cuenta, si eso es el problema que tienen estas cosas, que uno está calculando ahí mecánicamente y de repente en algún paso sin darse cuenta usó alguna de las propiedades justo en un caso que no se podía. ¿Ya? Y eso puede conducir a cosas falsas. Pero si están atentos y más o menos recordando el teorema, no debería haber problema. ¿Ya? Así que bueno, con ese teorema de álgebra de límites podemos calcular ahora el límite de muchas otras funciones con las pocas que conocemos. Ya, entonces, bueno, cuando uno calcula límites, se encuentra mucho con ciertas formas que son, como dice ahí, indeterminadas. ¿Ya? Desde ahora, y aquí es como sacarse un poco los recuerdos del colegio, desde ahora, n partido por 0 va a ser infinito. No va a ser indeterminado, va a ser infinito. Siempre y cuando el de arriba no sea 0. O sea, un número distinto de 0 partido por 0 es infinito. Bueno, en verdad es infinito positivo si es que el n es positivo y es infinito negativo si es que el n es negativo. ¿Sí? Ahí era, en verdad es más menos infinito. No le pongan infinito, pónganle más menos infinito. ¿Ya? Porque eso es más infinito cuando el n es positivo y es menos infinito cuando el n que está arriba es negativo. ¿Ya? ¿Y por qué hacemos esta aclaración? Porque un número que no es 0 dividido por 0 no es indeterminado, como mal se usa el lenguaje muchas veces en el colegio, sino que es
infinito o menos infinito. A lo que voy es que está súper claro lo que es. Algo indeterminado es algo que no está determinado. Pero eso sí está determinado. Eso es infinito o menos infinito. ¿Ya? Entonces, cuando el resultado de un límite les dé algo así, un número positivo partido por cero o un número negativo partido por cero, eso no va a ser indeterminado, sino que ese va a ser el resultado nomás. Los límites a veces pueden dar más infinito o menos infinito. ¿Ya? Existen ciertas formas que sí son indeterminadas, o sea que de verdad que no nos dicen el resultado del límite, que esos son los siguientes. ¿Ya? Así que bueno, eso es lo primero, sacarse de la mente que un número que no es cero partido por cero es indeterminado. Eso sí es determinado. Es infinito o menos infinito dependiendo el número n. ¿Ya? Expresiones que sí son formas indeterminadas, esas. Hay muchas otras, pero esas son las que más aparecen cuando uno está calculando límites. ¿Ya? Cero partido por cero no es ni cero ni tampoco infinito. La verdad es que cero partido por cero podría ser cualquier cosa. Infinito partido infinito tampoco es ni cero, ni uno, ni podría ser cualquier cosa. Bueno, de hecho, en verdad, todas estas expresiones podrían ser cualquier número. Literalmente cualquier número. ¿Ya? 0 elevado a 0 también. Pongo el 0 partido por 0 como primer lugar porque esa es la más común. Esa es la que les va a aparecer el 90% de las veces que calculen un límite. ¿Ya? Pero de repente igual aparecen de las que están hacia el lado. ¿Ya? Esas sí son formas indeterminadas. Entonces, si ustedes están, como dice ahí la observación, cuando nos aparece alguna de estas formas, al calcular límites que hayan llegado a esos resultados, no determinan si el límite existe o no existe ni cuánto vale. ¿Ya? Llegar a algo así no nos dice absolutamente ninguna información. Es lo mismo que no hubieran hecho nada. ¿Ya? No nos dice ni si el límite existe, ni tampoco nos dice cuánto vale el límite. ¿Ya? En estos casos, o sea, ¿qué pasa cuando nos estamos calculando el límite y nos da algo así? En estos casos se debe modificar la función, hacer alguna manipulación algebraica, o sea, factorizar, ver si se puede simplificar algo, y luego volver a intentar calcular el límite hasta que no se obtenga una forma indeterminada. ¿Ya? Eso siempre se puede hacer. Siempre se puede llegar a una forma no indeterminada. ¿Ya? Así que si ustedes están haciendo un ejercicio y están llegando a una forma indeterminada, tienen que hacer alguna otra cosa para no llegar. Siempre se puede. ¿Ya? Puede que lleguen a un valor numérico o puede que lleguen a un n partido por cero. Está bien, puede pasar eso, no hay problema. La cosa es que siempre pueden llegar a algo que no es de estas formas indeterminadas. En el fondo, si ustedes están calculando el límite en una evaluación y su resultado final es alguna de esas, es lo mismo que ustedes hubieran dejado en blanco ese ejercicio. ¿Sí? Llegar a una forma indeterminada me da la misma información que si ustedes hubieran dejado la hoja en blanco. ¿Ya? Así que jamás de los jamases dejen su resultado si es una forma indeterminada. Trabájenlo hasta llegar a otra cosa. Ya sea un número o ya sea a un n partido por cero. El caso anterior, eso sí es determinado. ¿Ya? Siempre le doy harto énfasis a esto y después igual aparece. Así que no está de más que lo tengan ahí y lo repitan 1000 veces que llegar a algo así no les da el resultado del límite. ¿Ya? Sobre todo el 0 partido por 0, ese es el más común, que aparece siempre y dejan el resultado ahí y piensan que es 0 a veces. O a veces piensan que es infinito porque hay un 0 abajo. Pero no es ninguna. ¿Ya? Ya, ¿alguna duda antes de pasar a los ejemplos? ¿No? Yo, ¿puede no Dígame. existir el límite? ¿Cómo, perdón? ¿Puede no existir el límite? Sí, puede no existir el límite.
generalmente hay dos formas de que un límite no exista. Una es que les dé algo así, un n partido por 0. O sea, si el resultado del límite les da 3 partido por 0, eso es infinito. Pero claro, que el límite sea infinito es lo mismo que decir que no existe. ¿Qué clase de límite es el infinito? ¿Ya? O que les dé, no sé, menos 3 partido por 0. Ahí, claro, el resultado del límite es menos infinito, pero ahí uno también dice que el límite no existe. Porque es el infinito el que está poniendo límite, o sea, no están poniendo límite. ¿Ya? Así que una forma de que el límite no exista es que dé infinito o menos infinito. ¿Ya? Y otra forma de que no exista, pero que es menos común, es que nunca se estabilice en algún valor. O sea, nunca, ¿se acuerdan que cuando nosotros partimos la clase de límite y empezamos a tomar valores de x como acercándose a 2, si no me equivoco, la función se iba acercando a 3? ¿Sí? Hay ciertas funciones que, por mucho que uno vaya tomando valores acercándose al a, el f de x como que oscila, crece y nunca se estabiliza. ¿Ya? En esos casos, el límite no es ni más infinito ni menos infinito, pero igual es indeterminado. Pero esos casos son bastante menos comunes, al menos para las funciones que nosotros trabajamos. Ya, pero esas son las dos formas, que la función nunca se estabilice, o sea, nunca tienda a cierto valor, o que les dé más infinito o menos infinito. Esas son las dos formas de que un límite no exista. Profe, ¿Ya? Dígame. ¿y qué pasa con el límite de Euler? ¿Elevado a cuánto? Porque el número e es un número constante, entonces se calcula como una constante. O se refiere a e elevado a x. ¿Sí? Bueno, ahí lo vamos a ver, pero el e elevado a x es de las funciones que nunca se indetermina para ningún valor de x. Así que para esa función en particular es llegar y reemplazar el x por, por su resultado, digamos. O sea, por lo que tiende. Si el x tiende a 3, entonces eso va a ser e elevado a 3, porque la función exponencial nunca se indetermina. Ya, pero vamos a llegar a eso igual. Esas son funciones que en general son un poco más, dan un poco más de trabajo. Ya, partamos con algunos ejemplos. Bueno, son varios, que es como para ir de a poquito. Ya todos estos salen con las propiedades que hemos visto. ¿Ya? Y el 7 salió en una prueba alguna vez. Van como subiendo de nivel. Los primeros son más fáciles, los siguientes son más complicados. Según mi criterio. Ya pasémonos a la pizarra para que vayamos con el 1. Me gustaría como darles tiempo para que lo intenten y después lo hiciéramos, pero el tiempo apremia. Ya, ese es el primero. ¿Sí? Entonces acá nosotros hay que usar todas las herramientas que tengamos para calcular ese límite. Si se fijan, en este caso tenemos el límite de una resta. Ya aquí yo los voy a hacer primero como bien paso a paso, así como cada paso argumentado. Después, verdad que uno va haciéndolo más rápido y no va mencionando a cada rato qué propiedad está usando, sino que lo hace nomás. Ya, pero como son los primeros, los vamos a hacer con harto detalle. Entonces, acá yo tengo una resta de dos funciones.
¿sí? La 2x podría ser como una f y el 1 podría ser una g de x, ¿ya? Entonces, la primera propiedad del álgebra de límites me decía que si yo tengo el límite de una resta, eso es lo mismo que la resta de los límites por separado, es decir, el límite de 2x menos el límite de 1. ¿Sí? El límite de cada función por separado. Y mantengo la tendencia del x. Si el x tendía a menos 1, acá va a seguir tendiendo a menos 1 en ambos términos. ¿Ya? Ahora, ninguno de esos, bueno, en verdad el límite de 1 ya lo tenemos, porque el límite de una constante que no tenía x era la misma constante. Fue el primer límite conocido que dimos. Así que, en el fondo, a esto, ¿sí? Al límite de 1, le da lo mismo para donde tiende el x, porque esto ni siquiera tiene un x. Entonces esto es simplemente el mismo 1 que ya estaba. ¿Ya? Y en el de la izquierda voy a usar la propiedad que me decía que si hay una constante multiplicando una función, en este caso la constante 2 está multiplicando la función x, esa constante yo la puedo sacar del límite. Sale multiplicando. Entonces me queda 2 veces el límite de x, cuando x tiende a menos 1. ¿Sí? Y el límite de x, cuando x tiende a menos 1, era uno de los conocidos también. O sea, bueno, no a menos 1 en particular, cuando x tendía a A. ¿Sí? Fue el segundo límite conocido que dimos. El límite de x cuando x tiende a A era el mismo A. En este caso, ¿quién es el A? El menos 1. Así que esto es menos 1. ¿Ya? Y eso es menos 3. Sí, menos 3. ¿Ya? Así que ahí está nuestro primer límite. Vamos a anotar el segundo. Ya. Una observación del 1 antes de empezar con el 2. Fíjense que el resultado nos dio menos 3. ¿Sí? Que es lo mismo que nos hubiera dado si es que nosotros tomábamos la función 2x menos 1 y reemplazábamos el x directamente por menos 1. 2 por menos 1, menos 3. En este caso coincidió con llegar y reemplazar. ¿Ya? Eso es porque no hay ninguna indeterminación. Pero como les dije y les he dicho varias veces, a veces sí hay indeterminaciones y en esos casos podemos llegar a conclusiones erróneas. En este caso funcionó bien. Ya, hagamos el siguiente. Tenemos el límite de una división. Propiedad del teorema de álgebra de límites. El límite de una división es la división de los límites por separado. ¿Cierto? Es decir, el límite de arriba, cuando x tiende a 2, partido por el límite de abajo, cuando x tiende a 2. Va, nada que ver x más 2. Ahí. Ya, si quieren ahí pueden agregar un paréntesis como para darse cuenta que el límite se está aplicando sobre la suma, ya no solamente sobre el x. ¿Cuánto es el límite de arriba? Ese ya está listo. 2, ¿cierto? Muy bien. En el de abajo
ahí hay que hacer un pequeño ajuste, pero es muy chico, y es porque simplemente es primera vez que estamos calculando límites. De nuevo tenemos una suma de dos funciones, la función x más la función 1. Así que eso sería el límite de x más el límite de 1. ¿Ya? Con x tendiendo a 2 en ambos casos. ¿Ya? Ese paso fijo que después se lo van a saltar, pero por ahora lo voy a hacer saltándome nada. ¿Ya? Bueno, aquí apareció el mismo límite de antes, pues el límite de x, así que eso ya dijimos que era 2. Y el límite de una constante es la misma constante, así que el límite de 1 es 1, o sea que es 2 tercios. ¿Ya? Ninguno medio cero. ¿Se acuerdan que cuando hay una división siempre tengo que fijarme que el de abajo no sea cero? Así que ninguno medio cero, estamos bien. Así que el resultado es 2 tercios. ¿Ya? Que de nuevo fue lo mismo que llegar y reemplazar. Si hubiéramos reemplazado al tiro al principio el x por 2, también nos hubiera dado 2 tercios. ¿Sí? Pero insisto, es porque no hay ninguna indeterminación ni tampoco ninguna forma indeterminada. ¿Ya? El 3 dice límite que es parecido al anterior. Límite de una división es la división de los límites por separado, ¿cierto? Entonces esto sería límite de x tendiendo a 5 partido por límite de x menos 3. De hecho, bueno, menos 3. ¿Ya? Entonces, eh, bueno, la raíz se podría pensar como eh, un elevado a un medio, ¿cierto? Estoy pensando, aquí el límite puede entrar. A lo que voy es que puede quedar así. Así. Fondo entra dentro de la raíz nomás. Bueno, y acá ya sabemos qué pasa en el denominador. ¿Sí? El límite de x menos 3, ¿cuánto es? Ya hemos hecho dos parecidos, entonces este se podría ver directamente. 2, ¿cierto? El límite de x va a ser 5 y el límite del menos 3 va a ser menos 3. Así que este va a ser 2. Ya, sí, bueno, y el 2x menos 1 de hecho lo habíamos calculado antes, ¿no? Ah, no, pero ahí tendía, en el 1 tendía a 5, a menos 1, ahora tiende a 5. No es lo mismo. Ya, pero ¿cuánto va a ser lo que está dentro de la raíz? Pueden hacer ahí todos los pasos que necesiten. O sea, por ejemplo, si quieren, pueden hacer esto. Ahí. ¿Qué hice? Separé la resta
el límite de la resta, la separé en la resta de los límites por separado y después el 2, que es constante, lo saqué del primer límite y me quedó así. ¿Cierto? Y todo esto estaba partido por 2. Así que el límite de x, cuando x tiende a 5, es 5. Entonces 5 por 2, 10, menos 1, 9, la raíz de eso, 3. Ya, pero pongámoslo así primero. 10 menos 1. Ya, 3 medios. Que en este caso también coincidía con tomar el x y llegar y reemplazarlo. Si hubieran llegado y reemplazado al tiro el x por 5 en el primer enunciado, también le hubiera dado la raíz de 10 partido 5. Lo mismo. ¿Sí? Ya, vemos el cuarto. Aquí ya empiezan los problemas. Esto era como para calentar. ¿Sí? Hasta el ejercicio 3, todos los resultados hubieran coincidido con si yo llego y reemplazo. ¿Sí? Entonces uno empieza a decir, pero para eso entonces siempre llego y reemplazo, po, si está funcionando siempre. Pero ¿qué pasa si aquí llegan y reemplazan el x por 0? Forma indeterminada, 0 partido por 0. ¿Ya? Entonces, bueno, no sé, típico que a veces ponen, ya, pues esto es eso, listo. Ahí está, profe. Forma indeterminada, pues. ¿Ya? Así que hay que hacer alguna otra cosa. En este caso, la expresión está pidiendo a gritos algo. ¿Qué sería ese algo? Si a uno le pican las manos por hacerlo. Factorizar arriba por x, ¿cierto? Factorizamos arriba por x. Ahí. Y teniendo esa expresión, a uno ya le dan unas ganas herejes de simplificar los x. ¿Sí? Pero hay que tener un poquito de cuidado. Se puede, pero hay que tener un poquito de cuidado. Ya, si uno tiene una fracción 0 partido por 0, yo no puedo simplificar el 0 de arriba con el 0 de abajo y eso es 1. En este caso, ese x, a ver, aquí tienen que entender una cosa. Mientras tengan la expresión con la palabra límite escrita al lado todavía, donde dice límite de x tiende a 0, si tienen esa palabra escrita todavía, es que el x es solamente un número que se está acercando al 0, pero no es 0 todavía. ¿Ya? Así que mientras tengan la palabra límite ahí al lado, el x es un número que no es 0, por lo tanto sí lo puedo simplificar el de arriba con el de abajo. ¿Sí? Así que esto va a ser límite de x tendiendo a 0 de 2x menos 1. Profe, me perdí, ¿no? Que no se podía. No, sí se puede, sí se puede. Pero sí se puede porque el x, o sea, mientras esté la palabra límite al lado de la expresión algebraica, eso nos dice que el x no vale 0, sino que se está acercando al 0. Piensen que el x, mientras esté la palabra límite al lado, el x es un número muy chiquitito, muy cercano a 0, pero sigue no siendo 0. Entonces, mientras no sea 0, no hay problema con simplificar. ¿Ya? Sí se puede. Pero ese es el motivo, porque 0 partido por 0 yo no puedo simplificar el 0 de arriba con un 0 de abajo. ¿Ya? Pero en este caso el x se acerca al 0, no vale 0 todavía. Así que sí se puede. Ya, y ese último límite se parece a varios que ya hemos hecho antes, ¿cierto? El límite se puede separar, qué sé yo, pero al final les va a dar menor.
¿Ya? Así que bueno, este es el primer ejemplo donde aparece una forma indeterminada y uno tiene que hacer una manipulación algebraica. Y después, una vez que uno factoriza, simplifica, vuelve a calcular el límite, ¿cierto? Y ahí sí resultó dar algo no indeterminado. ¿Ya? La primera pregunta que uno se hace es, ¿qué pasa si uno llega y reemplaza? Si uno llega y reemplaza, digamos, el x por 4, en el numerador, ahora hagamos el cálculo aquí chiquitito. Si uno llega y reemplaza el x por 4, el numerador va a ser 16 menos 3 por 4 menos 4, ¿cierto? Eso va a dar arriba. Si es que uno llegase y reemplaza el x por 4, ¿cierto? 16 menos 12 menos 4. Y abajo, 16 menos 4. ¿Sí? No nos dio 0 en ninguna parte. ¿Ya? Pero bueno, justifiquémoslo con las propiedades. Entonces esto sería, bueno, ya hemos hecho varias veces esto, sería una fracción grande donde arriba va a estar el límite de x cuadrado menos 3 veces el límite de x menos el límite del número 4, ¿cierto? Y abajo, similar, límite de x cuadrado menos límite de x. En el fondo separé todas las restas y saqué todas las constantes. Bueno, que en este caso había una pura constante que era el 3. ¿Ya? Y todos estos límites que puse mantienen la tendencia de que x tiende a 4. ¿Sí? Claro cómo llegué ahí, ¿o no? Que ya hemos hecho varias veces esto de separar la resta, sacarla una constante, así que se podía hacer un poco más rápido. ¿Ya? Entonces, aquí, el primer límite da 16, el segundo límite es 3 por 4, y el último es 4 simplemente. El límite de un número constante es el mismo número constante. Después, el límite de x cuadrado también es 16, porque el x tiende a 4, y el límite de x es 4, porque el x tiende a 4. Así que esto es 0 arriba y 8 abajo. Ya, a eso quería llegar. ¿Hay problemas o no hay problemas con esto? Porque claro, los ceros siempre como que nos dan un poco de miedito, pero en este caso el 0 está arriba. Y 0, partido de un número natural positivo, es 0 nomás. ¿Ya? Así que este no es que sea indeterminado, ni tampoco es infinito, es 0 simplemente. ¿Ya? 0 arriba, ni un problema. 0 abajo, ahí hay que tener cuidado. Ah, es 12 abajo, no 8. Sí. Si es que no puedo hacer dos cosas a la vez, y por eso. Ya, pero bueno, la cosa es que era 0 arriba y abajo no era 0. ¿Sí? 0 arriba ni un problema. 0 abajo. 0 abajo pueden ser dos cosas. Puede ser indeterminado, si es que es 0 partido por 0, o puede que sea más o menos infinito, dependiendo de lo que esté arriba. ¿Ya? En este caso, 0 arriba ni un problema.
Ya. Vamos al 6. Entonces, dice 8x al cubo menos pi al cubo partido por 4pi menos 8x. Y el x se va acercando al número pi medios. Todos conocen el número pi, ¿cierto? ¿Sí? 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 Sale la circunferencia, es 3,14 y bueno, infinitos decimales. Ya. Lo estamos trabajando como un número, ¿no? Como un número que vale aprox 3,1415,926, no sé cuántito. ¿Ya? Lo que pasa es que pi tiene como significado geométrico, nada que ver con eso. Estamos viéndolo solamente eh, como el número 3,14 aprox. Ya. Entonces, primer intento sería aplicar el límite a cada expresión, ¿cierto? En el fondo, 8 veces límite de x cubo menos límite de pi al cubo partido por... Ya, lo pongo así como con una rayita medio informal porque esto va a fallar, por si acaso. 4pi va al límite. Límite de 4pi menos 8 límite de x. Ya, y el x se va acercando a pi medios. Dice que una lata escribir a cada rato donde tiende el x, pero hay que hacerlo. Ya, para evitar ambigüedades, mejor hacerlo. Ya. Entonces, el de arriba sería 8 por, ¿sí? Aquí nosotros no lo pusimos explícitamente, pero es seguir la misma idea. Nosotros tenemos el límite de x al cubo. El x al cubo se puede separar como el límite de x cuadrado por límite de x, ¿cierto? Entonces al final va a ser pi medios al cuadrado por pi medios, o sea, pi medio al cubo al final. ¿Ya? Así que esto va a ser 8 por pi medios al cubo menos pi al cubo. ¿Ya? Y abajo, si reemplazamos el... Ah, no, pues el 4pi es simplemente una constante. Así que va a ser 4pi simplemente. Menos 8 por pi medios. ¿Ya? Hasta ahí no parece haber ningún problema. Bueno, abajo parece que ya está habiendo un problema, pero veamos qué pasa arriba. Arriba tenemos 8 por pi al cubo partido por 8 menos pi al cubo. Y abajo tenemos 4pi menos 4pi. ¿Tenemos un problema o no tenemos un problema? ¿Tenemos una forma indeterminada o no tenemos una forma indeterminada? Eso es tener un problema. Porque ya, abajo me da un 0. ¿Sí? Eso está más que claro. Si es que tenemos o no un problema, depende de lo que pase arriba. Con un problema me refiero a tener una forma indeterminada. Si arriba me da algo que es distinto de 0, por ejemplo, me da 1 o menos 1, no hay problema. Eso es infinito o menos infinito. ¿Ya? Pero en este caso arriba también me está dando 0. Entonces sí es una forma indeterminada. Por lo tanto, dejar ese desarrollo les va a dar 0 puntos, porque esto no da ninguna información. Entonces, cuando uno le pasa esto, tiene que poner carita triste primero y hacer otra cosa. ¿Ya?
ponen su carita triste y después piensan un rato cómo pueden solucionar el problema. ¿Qué harían acá? Para tratar de simplificar algo. Lo que está en el numerador, ¿les suena algo? 8x al cubo menos p al cubo. Algo al cubo menos otra cosa al cubo. Eso tenía una factorización. ¿Sí? Eso se llama diferencia de cubos. Una resta de 2 cubos. Ya. Bueno, a mí siempre se me olvida cómo es exactamente, pero la podemos deducir en un segundito aquí abajo. Estamos usando esto. Esto es a menos b. Y después acá es como pareció el binomio. Creo que es a cuadrado más a por b más b cuadrado. Pareció el binomio, pero le falta el 2 en el término a por b. Igual lo voy a verificar porque se me olvida. Esto es a cubo más a cuadrado b más a por b menos b a cuadrado menos ab cuadrado menos b cubo. Ah, este le faltaba el cuadrado. Ahí. Ya, sí está bien. Sí, esto lo vamos a usar, a diferencia de cubos. Ya, en este caso, ¿quién es el A? El A sería 2x. ¿Sí? Bueno, lo voy a reescribir porque esto es lo mismo que 2x al cubo menos pi al cubo, ¿ya? Y abajo puedo factorizar por 2, por 4. Entonces, arriba voy a usar la diferencia de cubos, que sería... ¿Estamos de hora? Estamos bien. Arriba voy a factorizar la diferencia de cubos, donde el A sería 2x y el B sería pi. ¿Sí? ¿Lo ven? El A sería 2x y el B sería pi. ¿De acuerdo? ¿O no? ¿Sí? Ya. Ya, pues entonces usemos la expresión como está aquí al lado. Sería A menos B, es decir, 2x menos pi, A cuadrado, es decir, 4x cuadrado, A por B, es decir, 2x por pi, más B cuadrado, es decir, pi cuadrado. Ya porque B y pi es lo mismo. Y esto partido por 4, pi menos 2x. ¿Nos sirvió de algo o no nos sirvió de nada? Podemos hacer algo ahí para factorizar, para lo que yo quiero es simplificar alguna cosa de arriba con algo de abajo. Hay dos términos como bien parecidos, pero que no están iguales todavía. Porque arriba tengo 2x menos pi y abajo tengo pi menos 2x. ¿Cómo puedo hacer que esos queden iguales? Como factorizar el de abajo podría ser, ¿cierto? Por menos 1. Entonces ese menos 1 se lo pasa al 4 al final. Muy bien. Claro, en el fondo, en el denominador voy a factorizar un menos 1 dentro del paréntesis. Entonces, si factorizo un menos 1, va a quedar menos 4
afuera y adentro va a quedar 2x menos pi. ¿Ya? Factoricé un menos 1. Y ahí sí quedó igual a como está arriba. ¿Ya? Y el x tiende a pi menos. Sí, cuando uno tiene una resta como en el sentido contrario al que lo quiere, siempre puede factorizar un menos 1 para que la resta se invierta. ¿Ya? Ahí pueden verificar que lo de arriba coincide con lo de abajo. Si yo multiplico menos 4 por 2x, me va a dar lo mismo que cuando yo iba a multiplicar arriba 4 por menos 2x. Y menos 4 por menos pi es lo mismo que 4 por pi. ¿Ya? Así que de esta manera sí me conviene. Y por fin podemos simplificar. ¿Ya? Entonces la esperanza ahora es que al volver a reemplazar el x por pi medios, ahora sí me dé algo que no sea indeterminado. Entonces, bueno, lo mismo de siempre, aplicar el límite a cada una de las expresiones. Entonces sería 4 veces el límite de x cuadrado más 2pi veces el límite de x más el límite de pi al cuadrado. ¿Ya? Oh, estamos justo en la hora, ya. Entonces terminemos y ya estamos casi. Y abajo tengo un menos 4 nomás. Ya, y aquí todos los x tienden a pi medios. ¿Sí? Va. Ya, entonces, volvemos a reemplazar todos los x por pi medios y nos va a dar 4 por x cuadrado. Pero x es pi medios. Entonces, pi medios al cuadrado es pi cuadrado cuartos más 2pi por x, pero x es pi medios, más pi medios, menos 4. ¿Sí? Aquí se van varias cosillas. S4 con S4, S2 con S2. Y va a dar entonces un pi cuadrado, 2 pi cuadrados, 3 pi cuadrados partido menos 4. O sea, menos 3 pi al cuadrado partido por 4. Ese sería el resultado. Este entró en un control algún semestre anterior. Debo decir que fue una masacre. Es que no se le ocurrió mucho la factorización, que al final ahí está como el meollo y la dificultad del problema. Ya, así que para esta parte del límite es bueno acordarse de esas factorizaciones como diferencia cuadrada, diferencia de cubo, los binomios, todas esas cosas. ¿Ya? ¿Alguna duda? Dígame. Ya, buena pregunta. Me preguntan si recomiendo como partir al tiro factorizando o si probar primero y después. Yo recomiendo primero reemplazar nomás, por si acaso. Muy rara vez va a pasar que les funcione al tiro, pero imagínate llega a pasar. ¿Sí? Uno haría un montón de pega que al final no van a poder factorizar si es que funciona al tiro. Así que prueban, si no, si les da 0 partido por 0, empiezan a hacer otra cosa. Ya, eso, nos queda un ejercicio, pero lo hacemos en la próxima clase. Que estén muy bien, nos vemos. Profe, me queda una Chao, duda. chao. Pucha la cuestión. Chao, Profe, Chao, profesor. chao, chao. Dígame, alguien me va a preguntar algo. si yo, en el control del jueves, ¿hasta dónde entra? Sí, eso mismo estaba respondiéndole a alguien por ahí. Chao. Es que no me acuerdo en este momento de los títulos, así que les voy a mandar un correo en unos 15 minutos, ¿ya? Y ahí les confirmo qué cosa es lo que entra. Profe, Ya, gracias. Ok, profe, dígame. no se la pregunté antes, pero ahora se la pregunto en la parte de, en este mismo ejercicio,
bien para atrás en 2x menos pi al cubo. Ujú. ¿Por qué el 8x al cubo pasa a 2x al cubo? Ah, porque cuando yo digo 8x al cubo, el cubo se está aplicando solo en el x, no en el 8. En cambio, después en el paso siguiente, el 2x completo está elevado al cubo. Entonces, el 2 está elevado al cubo y eso da 8, y el x está al cubo y eso da x cubo. Ese paréntesis es como el que hace que esas dos cosas sean iguales. Ah, ya. ¿Sí? Eso no. Ya, gracias. Ok.